Hola mis queridos y apreciadísimos hermanos y amigos. Qué bendición poderlos saludar en esta hora. Hoy, sábado 15 de junio, he querido grabar para usted, mi querido hermano, una breve reflexión. Iba a estar esta mañana en una iglesia del área de Chicago, pero hubo algún error en la programación y había un predicador que estaba en camino, así que ya no pude estar allí. Pero aquí en casa ahora quiero compartir una breve reflexión tomada del libro de Isaías, capítulo 1, verso 22. Isaías 1:22. Sabes, antes de leer el texto, quiero decirte que a veces cuando leemos las Escrituras, nosotros encontramos algunas cosas que hasta nos parecen contradictorias. Y decimos, bueno, ¿es blanco o es negro? ¿Es simbólico o es literal? Y así por el estilo. Pero en la Biblia encontramos demasiadas metáforas, hipérboles, muchas cosas que nos parecen también contradictorias. Por ejemplo, para darte un ejemplo, a veces hablamos de la levadura. Si yo te pregunto directo, ¿qué dirías que es símbolo de la levadura? Me dirías es símbolo de pecado. Pero luego, en otra parte, encontramos que no es solo símbolo de pecado, sino de aquella obra que Dios hace en nosotros y que se externa de adentro hacia afuera y que es obra del Espíritu Santo. Si te digo y te pregunto, ¿qué simboliza el león? Posiblemente me dirías, bueno, Satanás. ¿Y qué tal si vamos a Apocalipsis y encontramos que Jesús es el león de la tribu de Judá? Así que algunas veces sí y algunas veces no, por eso debemos ser muy cuidadosos también cuando leemos las Escrituras. Aquí tenemos un pasaje, y por eso cuando leemos tenemos que mirar cómo Dios nos está hablando, qué Dios nos está diciendo. Este pasaje dice así, estoy leyendo, o voy a leer, de Isaías 1:22. Posterior a la lectura vamos a orar para tener este breve estudio, porque es una meditación, pero es un estudio, es un corto estudio. Por cierto, este estudio es un paréntesis entre lo que estoy compartiendo respecto al tema que para mí sigue siendo de mucha importancia, el que tengas claro lo del rapto secreto, lo de la venida del Señor Jesucristo, si es con poder y gloria, si se divide en venida invisible y luego visible, y esas cosas vamos a estar estudiando todavía. Pero este es un paréntesis. Entonces leemos lo que dice, versículo 22 del capítulo 1 de Isaías. Tu plata se ha tornado escorias, tu vino mezclado está con agua. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, bendito sea tu maravilloso y hermoso nombre. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. En tu palabra nos deleitamos. En tu palabra encontramos consuelo, orientación, encontramos disciplina, encontramos tu consejo y aprendemos, Señor, a vivir. Oh Dios, danos tu bendición a mí y a los que han de escuchar y ver este corto video de reflexión. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.
Bien, entonces dice aquí, tu pueblo, tu plata se ha convertido en escorias. Tu vino está mezclado con agua. Vamos a sacar algunas palabras que encontramos dentro del texto. No es tan largo, pero hay algunas palabras que vamos a encontrar aquí. La primera palabra que vamos a encontrar es la palabra plata. Tu plata. ¿Se ha convertido en qué? En escorias. Segunda palabra, escorias. Y luego dice tu vino. Tercera palabra, vino. Y luego tu vino está mezclado con agua. Ahí tenemos 4 palabras. Plata, escorias, vino y agua. Veamos en primer lugar qué es esto de la plata. Para ello, por supuesto que vamos a ir a la Biblia, usando aquí de la hermenéutica, que ya te he hablado en otras ocasiones, de que la hermenéutica bíblica consiste en permitir que la Escritura nos revele o nos diga lo que ella misma quiere decir. Entonces, vamos a ir al libro de Zacarías, capítulo 13. Zacarías, capítulo 13, verso 13:9. Zacarías 13:9. Es el texto que vamos a leer. Y dice aquí, y meteré en el fuego la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Bien, aquí tenemos que Dios está diciendo, meteré en el fuego la tercera parte y lo fundiré como se funde la plata. ¿Qué es lo que el Señor mete al fuego? Meter al fuego es la prueba. Es la prueba para que caiga de nosotros lo que no sirve, ¿verdad? Entonces, luego dice, diré pueblo mío. Entonces esa plata, ¿qué cosa es? Es el pueblo de Dios, ¿verdad? Así que anotamos entonces que plata equivale a pueblo de Dios, no te olvides. Ahora vamos a, más adelante, la siguiente palabra, escorias, porque tu pueblo se ha convertido en escorias. Entonces, ¿qué es escorias? ¿Qué es escoria? Vamos ahora al libro de Salmos. Salmos, capítulo 119, verso 119. Por cierto, el capítulo más largo del libro de Salmos. Tiene 176 versículos. Entonces, en Salmos 119, verso 119, dice la Escritura, como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Entonces, ¿qué significa escoria? ¿Qué significa escoria? Bueno, en este caso, escoria son los impíos. Son los impíos.
Eso es lo que la Escritura nos está mostrando aquí. ¿Ve? De modo que escoria, dijimos, representa a los impíos. Voy a leer de nuevo el pasaje. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Así que escorias equivale a impíos. Ahora viene la palabra vino. Vino, ¿qué quiere decir? Vino. Nosotros, por causa del espíritu de profecía, sabemos que el vino significa doctrinas y que Babilonia ha dado a beber un vino que ha emborrachado a todo el mundo. Miremos Apocalipsis 14:8. Apocalipsis capítulo 14, verso 8. A ver, Apocalipsis 14:8. Es uno de los pasajes del mensaje de los tres ángeles, en este caso del segundo ángel. Apocalipsis 14:8 dice así: y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, vino significa doctrinas. Claro, ya nosotros sabemos, puede ser una doctrina correcta o una doctrina falsa. En el caso de Babilonia, da a beber el vino ¿de qué? De la falsa doctrina. Isaías 28:7 nos habla de un vino viejo. El vino viejo es la doctrina falsa. El vino nuevo es doctrina buena, correcta. Entonces, Isaías, voy a leerlo también. Isaías 28:7. Isaías 28:7. Aquí tengo mi Biblia en la mano. Isaías 28, verso 7. Dice: mas también estos erraron con el vino, y con la sidra se entontecieron. Con la sidra se entontecieron, o sea, el vino emborracha, la sidra también. Entonces, la gente en el mundo se ha entontecido, vamos a usar el término, se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron. El sacerdote y el profeta erraron con la sidra. Fueron trastornados del vino. Aturdiéronse con la sidra. Erraron en la visión. Tropezaron en el juicio. Nadie obra de buen juicio cuando está bajo el efecto del alcohol. Entonces, ahora aquí tenemos entonces que el vino es doctrina. Ahora vamos a la siguiente palabra. Hemos ido a la plata, pueblo de Dios, escorias, impíos, vino, doctrinas, agua. Apocalipsis capítulo 17, vamos a ir de nuevo al Apocalipsis. Capítulo 17, versículo 15. 17:15. Dice aquí: y él me dice: las aguas que ha visto, donde la ramera se sienta, son pueblos y naciones. O sea, hay muchedumbres y naciones y lenguas. Entonces, ya descubrimos, agua es la plata. ¿Ok?
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Permítanme conseguir un poquito de agua en esta reflexión. Entonces, vamos a leer así el texto ahora, un tanto diferente. Y vamos a decir, tu gente, o sea, tu pueblo, tu plata, se ha convertido en impíos. ¿Qué está diciendo? Tu pueblo se ha trastornado. Dice, tu doctrina, o sea, tu vino, está mezclado con las palabras de los hombres, las aguas, las palabras de los hombres. ¿Qué implicaciones hay en este pasaje para nosotros? Igualmente, somos el pueblo de Dios, la plata. Se ha hecho impuro o impío. Es lo que pasó con el pueblo de Israel. Por eso, todos los planes de Dios con el pueblo de Israel cambiaron. Es más, por la profecía de las 70 semanas, nosotros miramos cómo Dios le dio un periodo especial al pueblo, a ese pueblo escogido. Por eso Dios le dijo a Daniel, 70 semanas están determinadas, o sea, cortadas, para tu pueblo Israel y tu santa ciudad. Sepas pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar a Jerusalén habrá 7 semanas y 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Así que Dios le dio al pueblo de Israel 70 semanas, 490 años. A nosotros ya nos entró el periodo de gracia. No sabemos exactamente cuándo, en qué momento la gracia se cierra. Así que se ha hecho impuro el pueblo, escoria. Y Dios quiere que vivamos de forma pura. En segundo lugar, igualmente, las doctrinas de Dios, el vino, han sido diluidas con doctrina de los hombres. La doctrina de la palabra bendita, de la palabra de Dios. No, esto es su papel, pero por lo que está escrito, esa es la palabra. Cuando yo digo palabra bendita, es la palabra de Dios, salida de Él, dada a los profetas para instruir, para corregir, para que todo hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Ahí entonces finalizamos. Hay opciones, quizás 2. Una es estar satisfechos con las doctrinas impuras de los hombres. Y entonces al final, perdernos. Y la otra opción es buscar la verdad. O sea, la doctrina de Dios y ser salvos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y que tú continúes permaneciendo como pueblo de Dios y que el hecho que tengas que sufrir la prueba, recuerda que el Señor meterá a los suyos al fuego como la plata y como el oro para ser purificado, para que la escoria del pecado se quite de nosotros. Dios te bendiga. Recuerda, si te ha gustado y quieres que otros escuchen esta reflexión, por supuesto, yo espero ese like que muchos que comparten a través de YouTube dicen, yo no te puedo decir cuán cierto es, pero que a través de los likes otros, o sea, se comparte con más y más y más. Entonces, compártelo directo a los hermanos, a los amigos. Que Dios te bendiga. Ministerio Bíblico SMIN,
es en YouTube y por supuesto en mi página de Facebook que voy a estar compartiendo. Hasta luego.